Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción! Buenos días, mister. Buena.
Muy buenos días. Buenos días, mister. Sigo viendo solo a 11 estudiantes escribir la palabra presente. Termina el primer parcial y la gente no se acostumbra a lo que tiene que hacer primero al entrar a clase. Voy a tener que quitar la laminita esa que coloco al inicio y bueno. Ya deberíamos hacer las cosas por costumbre. Yo no sé, ¿verdad? Debemos ya tener activada la cámara. Debemos tener una buena presentación y ubicación de la cámara. Espero por la cámara de los demás compañeros. Ariana, David, Fabricio. Okay. Muy bien. Recuerden, por favor, tener ubicada correctamente la cámara que se pueda visualizar. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Ya Johnny está preparado para las fiestas de Guayaquil. Excelente. Yo también ya tengo mis globos y todo, y mis bambalinas aquí puestas. Muy bien. Recuerden que hay que ir colocando algún detalle o algo en el fondo, ¿verdad? En la parte de atrás, como parte de nuestra ambientación y preparación para las fiestas julianas, que estamos a 7 de julio. Muy bien. Tendría que consultar, Gabriel, porque eso es normal. Recuerda que el uso de ese recurso es estrictamente para cuestiones extraordinarias. Por ejemplo, para el día de la presentación probablemente sí sea un fondo, ¿verdad? Entonces, esa respuesta te la puedo tener para el viernes. Pero ahorita, si me pongo a pensar exactamente, creo que no sería lo adecuado porque es en el tema de clase, ¿verdad? No es un momento puntual. Muy bien. Espero que entonces estén excelentemente todos, ¿verdad? Ayer les pasé un pequeño reporte actualizado, espero que lo tengan en cuenta. Ya no voy a revisar, ya voy a empezar a calificar, o sea, terminar de calificar, de pasar las notas al sistema de la evaluación continua. Todavía hay personas, como vieron allí en el reporte, que están atrasados en ciencias, están atrasados en proyectos, están atrasados en DHI. Ojo, proyectos y DHI son calificadas, ¿verdad? Son calificadas. De hecho, DHI tiene evaluación en plataforma. Entonces, por favor, solamente hemos visto 3 temas en DHI. Entonces todavía hay personas que no han realizado ninguno de los 3 o solo uno. Entonces, por favor, revisar eso. En cuanto a proyectos, recuerden que son 3 actividades que hemos hecho. Un foro, un cuestionario sobre aspectos de la personalidad y el último que queda abierto hasta el viernes, que era el video de presentación. Con eso tendríamos allí lo que sería el literal con respecto a proyectos escolares. Y obviamente la asignatura quizás que tiene mayor peso, mayor desarrollo, que es ciencias naturales, ¿verdad? La evaluación, los contenidos de evaluación van a ser hasta los que veamos esta semana. Entonces, ahí hay varios que todavía sí se han ido poniendo al día, pero no completos. Todavía faltan personas que hacer actividades. Entonces, ya después del viernes, la nota queda cerrada. Cierro todas esas cosas y ya nadie entrega. Entonces, por favor, ¿verdad? Ya yo me reuní con algunos representantes individualmente de los casos puntuales del curso. Entonces, sí les voy a agradecer, por favor, que seamos responsables. Y aquellas personas que ya están al día, porque ya yo revisé y ya están excelentes, los felicito. Espero que haya sido así en todas las asignaturas. Muy bien. ¿De qué era que estábamos hablando la clase pasada? Es un proceso muy interesante. De la reproducción asexual.
Ajá, del mecanismo mediante el cual los seres vivos dan como resultado a otros seres vivos cuyas características son similares y que los agrupa en especies. Por ejemplo, los caballos, ¿verdad? Las yeguas van a dar potricos que tienen características de la especie. Los perros, sus cachorritos igual. Los seres humanos, los bebés, tendrán características similares a la especie, ¿verdad? Muy bien. Vimos que esa es la reproducción, es uno de los procesos vitales que todo ser viviente tiene. ¿Recuerdan los 3 procesos de los seres vivos, verdad? Son reproducción. ¿Cuál es el otro? Reproducción. Alimentarse. Nutrición, muy bien, alimentarse, reproducción, nutrición, me falta uno. ¿Cómo se llama eso cuando reaccionamos a los estímulos del ambiente? Todos los seres vivos reaccionan a los estímulos del ambiente, crecen, no sé qué, ¿cómo se llama eso? ¿Qué tenemos nosotros con el medio ambiente y con los otros seres vivos? ¿Qué entablamos? Ecosistema. Sí, hay un ecosistema, pero ¿qué entablamos? En el ecosistema los seres vivos entre sí, ¿qué entablamos? También empieza por R. No, no es comunicación. Yo no me comunico con las plantas. Bueno, a menos que le empiece a hablar, ¿no? Aunque la comunicación. ¿Ah? Dime, Barahona. Relación. Relación, así es, relación. Claro, la comunicación es un proceso entre los seres vivos, que tiene que ver con la relación. Pero cuando estoy hablando del proceso macro que involucra a todos los seres vivos, ¿verdad? Las plantas, los animales, los hongos, las bacterias y nosotros, ¿verdad? Que estamos dentro del reino animal. Entonces ahí están las 3 funciones, la relación, la nutrición y la reproducción, ¿verdad? Vimos la reproducción celular, el ciclo con sus etapas, los tipos de fase M, la mitosis, la meiosis, ¿verdad? Entonces, entramos en la reproducción asexual, son 5 tipos de reproducción asexual. Emily, dime una de las 5 tipos de reproducción asexual? La bipartición. La bipartición. Tapia, un ejemplo de un ser vivo que se reproduce por bipartición. ¿Tapia? Bacterias, creo. Las bacterias, muy bien. Las bacterias. Gabriel, un segundo ejemplo, además de bipartición, ¿cuál otro es de reproducción asexual? Las arqueas. ¿Cómo? Los protozoarios. Ah, pero te estoy hablando de otro tipo de reproducción asexual, además de la bipartición, otro tipo. ¿Cuál es otro vimos? Sí, Abigail, las células también se reproducen sería como un proceso como la bipartición, aunque específicamente cuando hablamos de células estamos hablando de mitosis o meiosis en particular, ¿sí? La fragmentación. La fragmentación, muy bien. Michelle, un ejemplo de un ser vivo que se reproduzca por fragmentación. A partir de un pedacito de ese ser vivo se reproduzca otro ser vivo completo. ¿De cuál, mister? De la fragmentación. Ya tengo algunas respuestas en el chat, pero le estoy preguntando a Michelle. Ya ahorita, si ella nos dice ese, yo los menciono. A ver, Michelle. La estrella de mar.
La estrella de mar, sí, Carol y Abigail lo escribieron, la estrella de mar. Joel, además de la fragmentación y de la bipartición, ¿otro tipo de reproducción asexual? Joel, ¿es a ti a quien pregunto? ¿Estás allí? No, profe, mi internet anda medio malo. Ah, pero no te acuerdas. ¿Me puede repetir la pregunta? Que además de la bipartición y de la fragmentación, ¿otro tipo de reproducción asexual cuál es? Ah, no recuerdo, profe, para serle sincero. Ay, Joel. A ver, Alexis. La gemación. La gemación, que aparece una gema, ¿verdad? A ver, Gabriela Arias, un ser vivo que se reproduzca por gemación. Gabriela, no tengo ningún ser vivo que se reproduzca por gemación. Tengo dos ejemplos. La célula. ¿Cómo? La célula. No, la célula no. La célula se reproduce por mitosis o por meiosis, ¿verdad? Recuerden que estamos hablando de seres vivos. La célula es un ser vivo, pero muy sencillo, ¿verdad? La estrella de mar. La estrella de mar es por fragmentación. Estoy hablando por gemación. A ver, Roxy. Las medusas. Las medusas, ¿verdad? Ahí colocaron varias de esa respuesta. ¿Verdad? Leslie, el otro ejemplo que colocabas. Levaduras. Las levaduras. Muy bien. Además de la gemación, fragmentación, bipartición, me quedan dos. ¿Cuáles son? Me falta otra. La esporulación. Esporulación, muy bien. Esporulación. Ruiz, un ejemplo de un ser vivo que se reproduzca por esporulación. Los hongos. Los hongos, muy bien. Hay hongos que se reproducen por esporas. Otro ejemplo. A ver, Ariana. De un ser vivo que se reproduzca por esporulación. Los caballitos. ¿Cómo? Abigail. Maestra, yo le decía, pero informe pregunta, ¿los helechos? Los helechos, muy bien, los helechos, ¿verdad? Ahí mencionaron sus compañeros otros ejemplos también. Y me faltaría un solo sistema de reproducción asexual. ¿Cuál es, Iván? El que falta, porque vimos 5. Iván, tampoco se recuerda igual que yo el Proaño. ¿Cuál faltaría, Proaño? Tampoco, Clemen. Profe, tengo anotado, pero no, o sea, tengo anotado lo de taxonomía y todo eso, biodiversidad, pero esa parte no tengo anotado. Ok, perfecto. Vera, hay varios que están desesperados escribiendo en el chat. Ya les doy la palabra. Vera. Tampoco. A ver, Carol, que la escribiste allí. Carol, no te escuché.
El volumen, Carol. Está desactivado el audio, pero ni se escucha ni un poquito. Bueno, voy a leer lo que escribió Carol, pero debería cuidar eso del audio, ¿verdad? Para la participación. Partenogénesis, ¿verdad? Muy bien. Partenogénesis, que ya lo escribió Abigail, lo escribió Emily, lo escribió a más nadie, ¿verdad? Y el ejemplo es, o son, ¿cuál es el ejemplo de partenogénesis? Un ser vivo que se reproduzca por este sistema. Muy bien. Leslie y Ricardo mencionan uno, las abejas, y Carol escribe el otro ser vivo, las hormigas, ¿verdad? Muy bien. Ok. Very good. Congratulations. ¿Verdad? Parece que falta un poco más de... como que los voy a mandar a hacer un hormiguero en cristal. A ver si se ponen a trabajar. Se ponen pilas. A ver, abejorros. A trabajar como las abejas obreras. Con mucha dedicación. Hay que aprender de la naturaleza. Trabajar en equipo. Las hormigas, vamos. Superar los obstáculos. Las hormigas levantan hojas que pesan 10 veces, 1000 veces su peso. Y nosotros ahí, echados en la cama, sentados, sin hacer nada. ¡Qué barbaridad! Somos mil veces más grandes que una hormiga. Las abejas, mira, ni descansan. Y nosotros, Dios mío, ¡auxilio! 10 minutos de clase, ¡no! O sea, 10 minutos. Y las abejas 24/7. ¿Qué es esto? Por eso es que la raza humana no progresa. Tenemos que aprender de las abejas, de las hormigas, de los delfines, qué sé yo, de todos los seres vivos, de las plantas que purifican. No andan preguntándose por qué. Imagínense si las plantas empiezan liberación vegetal. No queremos purificar más el aire. Pobre de nosotros. ¿Verdad? Las plantas no andan preguntándose, no van a hacer una huelga. Ya no vamos a trabajar, dicen las plantas. Pobre de los seres vivos. Todos muertos porque no... Las plantas no reproducen. Ellas hacen su trabajo porque esa es su función. Eso es lo que hay que hacer. Ok. No. Tampoco así, Emily. Tampoco nos vamos al extremo. ¿Verdad? Pero hay que ponerse las pilas. Hay que trabajar. Hay gente, miren. Algo sencillo. No estoy diciendo que sean Superman, ni Supergirl, ¿verdad? Ni supermujeres. Pero, por ejemplo, algo sencillo. Chicos, hay que ubicar correctamente la cámara. Y todavía hay gente que veo solo los audífonos. No les veo los copetes de los cabellos. Algo sencillito, imagínense algo como eso. Simplemente mover la cámara y acomodar. Eso es algo sencillo. No les va a quitar ni tanto tiempo ni mucha energía. Oh my God. Si no lo podemos hacer. Imagínense. ¿Ven? Entonces hay que buscar la semejanza. Hola Fabricio, las clases aquí. Y Alejandro no sé qué está haciendo. Está mirando hacia otro lado porque creo que el celular apunta hacia él, pero él mira hacia otro lugar. Entonces, imagínense. Dios. Relación, vamos a aprender la relación de la naturaleza, ¿verdad? Imagínense una bacteria. La bacteria no piensa, entra en nuestro cuerpo y miren, en una hora hay millones dentro de nosotros. Millones, eficiencia se llama eso. Voy a utilizar un lema de un grupo que conozco por allí que no es que soy muy afín, pero me acordé de eso ahorita. Tenemos que ser eficientes o nada. Ustedes prefieren nada. No quieren ser eficientes. Hay que ser eficientes, hay que trabajar, ¿verdad? Sí, bueno, Abigail dice, bueno, es que las plantas trabajan y nosotros como obtenemos todo así de manera fácil nos volvemos vagos. Pero no debemos ser tan vagos porque si no producimos, ¿verdad? Hay muchas otras personas que sí se dedican a lo que tienen que hacer, industrialmente, familiarmente, ¿verdad? Socialmente. Pero nosotros, nuestro granito de arena, ¿dónde está? Entonces, bueno,
Hay que darle sentido a lo que estamos haciendo. Por ejemplo, estar sentado frente a un computador tantos minutos, hay que darle sentido a eso. No simplemente, ay, me paré cansado y que aprendí nada, no anoté nada. Les pregunto, no me acuerdo de nada. ¿Cuál es el sentido de estar allí? ¿Por qué estamos allí? ¿Simplemente por la obligación de nuestros progenitores o qué? Pregúntense, ya van para bachillerato, hay que preguntarse esas cosas, hay que darle sentido a todas esas cosas que estamos viviendo, que experimentamos, que vamos a vivir. Ok. Muy bien, entonces, cerrado el paréntesis y el espacio publicitario patrocinado por Mr. Rael, su tutor. Ok. Vamos a ver. Reproducción asexual. 5 procesos, un solo individuo, no hay variabilidad genética y es súper rápida. Podemos tener millones de individuos al mismo tiempo. La otra cara de la moneda, ¿cuál es? De la reproducción asexual. ¿Cuál es la otra cara de esta moneda? La reproducción sexual. La reproducción sexual. Entonces imagínense, si la reproducción asexual es rápida, no hay variabilidad y obtenemos millones de organismos en un momento, ¿cuál sería la otra cara de la moneda de estas 3 características? ¿Cómo sería la reproducción sexual? Entonces. Muy bien, Gabriela, sería lenta, ¿verdad? A diferencia de la sexual, sería lenta. ¿Qué más? Y aparte de que sí hay diferencias entre sus progenitores. cuando ya Muy nacen. bien, excelente. Hay variabilidad genética. Y para que se dé esta reproducción, ¿qué necesito? ¿Cuántos necesito? ¿Cuántos individuos? 2 individuos. Ajá, nosotros asociamos a 2 individuos. Sin embargo, necesitamos una célula sexual masculina y una célula sexual femenina. ¿Por qué les digo y me refiero a la célula sexual? Porque hay organismos que son hermafroditos. ¿Qué significa eso? Que dentro de su constitución orgánica están los 2 aparatos reproductores, ¿sí? Por ejemplo, dentro de la flor, en una planta, que es el aparato reproductor, están los 2, los óvulos y los espermatozoides de la planta, ¿sí? Claro, nosotros, las abejas hacen algo, los insectos hacen algo interesante, ¿no? Llevan el polen de una flor a otra y por eso se produce la variabilidad en las flores, ¿verdad? Pero dentro de la flor están los 2 aparatos. Y existen animales hermafroditos que se reproducen, ¿verdad? Que tienen los 2 aparatos. Pero lo normal es que existan 2 individuos, ¿verdad? Uno femenino, uno masculino, y se da la variabilidad. Es lento, por ejemplo, las bacterias crecen exponencialmente, pero por ejemplo, las vacas y el toro, cada cierto tiempo, mientras esta crece, se desarrolla y solo es una cría, por ejemplo. Igual en los seres humanos. Entonces se dan cuenta que es más lento, ¿verdad? Y para obtener una gran cantidad de una misma pareja hay un tiempo prudencial. En cambio, en los organismos asexuales, eso es así, como hacer palomitas de maíz o canguil, como le llaman aquí, ¿verdad? Así, rapidito. Salen todos rapidito. Muy bien. Entonces tenemos la reproducción sexual. Vamos a ver ese material, ¿verdad? Aquí tenemos la reproducción sexual. Este es el material que se encuentra en la plataforma y con el cual ustedes pueden revisar, ¿no? Con este vamos a cerrar nuestros contenidos para la evaluación. Dice, la reproducción sexual consiste en la producción de nuevos individuos a través de la unión de células sexuales o gametos, ¿verdad? No hay diferentes tipos de reproducción sexual. Hay un solo tipo, es decir, la unión del óvulo y el espermatozoide o de los gametos sexuales según sea el caso, ¿verdad? Masculino y femenino. Este proceso lleva 3 etapas. Estas son gametogénesis, fecundación y desarrollo embrionario, ¿verdad? Entonces, son las 3 etapas fundamentales de la reproducción sexual. Aquí van a tener un video complementario que luego pueden revisar, ¿verdad? Y ahí aparece un ejemplo de la raza humana, ¿verdad? Tenemos el óvulo, aquí, femenino, tiene 23 cromosomas. El espermatozoide tiene 23. Cuando se une, se forma un cigoto, ¿verdad? Que tiene 46 cromosomas, es decir, 26 pares, y de allí se obtiene un individuo. Es importante que sepamos que este individuo tiene 46 cromosomas y este individuo tiene 46, ¿verdad? Vamos a escribirlo aquí.
Ok. La mujer tiene 46 cromosomas, obviamente, lo que significa que son 23 pares. Y el hombre igual, porque es la misma raza, la misma especie, ese es un número fijo para cada especie. Cromosomas y tiene 23 pares. Ahora, para usted recibe de su mamá la mitad, ¿verdad que sí? La mitad de la carga genética. Y de su mamá la mitad, ¿sí o no? De su papá la mitad y de su mamá la mitad. Por eso aquí van solo 23. Es decir, la mitad. Si ellos tienen 46, yo recibo 23 de mi mamá y 23 de mi papá. Y se forman los 46 que tengo yo. ¿Estamos de acuerdo? Es mitad y mitad. Eso se llama herencia biológica. Esa es la herencia de nuestros padres. Es la primera herencia que recibimos, aunque ellos no hayan muerto, ¿verdad? Que son las características, el temperamento, nuestra estatura, nuestro color de piel, el tipo de cabello. Ahora, la producción de estos óvulos y de estos espermatozoides es la primera etapa que se llama gametogénesis. Esto ocurre en todas las especies. La formación de los gametos es la primera etapa, gametogénesis. Cuando se une el óvulo y el espermatozoide ocurre la segunda etapa. ¿Cómo se llama la segunda etapa que yo les dije? Cuando se une el óvulo y el espermatozoide. Fecundación, ¿verdad? Se fecunda el óvulo y luego que se fecunda el óvulo viene una serie de etapas que en la raza humana ocupan 9 meses. ¿Cómo se llama esa tercera etapa? Desarrollo embrionario. ¿Verdad? En los elefantes son 24 o 20, no sé cuántos meses, en otros animales son 2 meses, en otros animales 1 mes, en otros animales 4 semanas, ¿verdad que sí? Varía el tiempo del desarrollo embrionario, pero todos los seres vivos que se reproducen sexualmente cumplen con estas 3 etapas. Primero hay que producir los gametos sexuales, masculinos y femeninos, luego hay que fecundarse, es decir, el óvulo y el espermatozoide deben unirse, y por último comienza el proceso o las etapas del desarrollo del embrión hasta que se hace el bebé, en el caso de la raza humana, o el cachorro, o el potro, o no sé, el pajarito, ¿verdad? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre este proceso? No es como la reproducción asexual, que hay diferentes mecanismos, que son 5, ¿verdad? Diferentes formas de reproducirse asexualmente. En la reproducción sexual solo hay una, y es que debe unirse los gametos sexuales. ¿Estamos de acuerdo? Solo un tipo de reproducción sexual, que puede ser, esa reproducción sexual puede ser de 2 maneras. Por ejemplo, ¿alguien tiene idea de cómo es que se fecunda el óvulo de los peces? ¿Alguien me puede explicar? ¿Alguien tiene idea? ¿Ha visto documentales? ¿Ha visto programas? ¿O tiene idea de cómo es la fecundación en los peces? No, no tienen idea. Bueno, vamos a hacerlo por aquí, antes de que me queden los últimos 5 minuticos, ¿verdad? Tengo un pececito, lo voy a dibujar aquí a mi manera, tipo preescolar, ¿verdad? Ahí está. Tengo un pececito y tengo otro pececito, ¿verdad? Uno es el macho y el otro es la hembra, ¿verdad? Entonces, estos peces, la hembra libera los óvulos en el agua, ¿sí o no? ¿Verdad? Los libera en el agua. Y el macho también libera sus espermatozoides en el agua. ¿Dónde ocurre la fecundación? ¿Dentro o fuera de los animales? En este caso. ¿Dentro o fuera de los... ¿Ah? Fuera. Fuera de los peces, ¿verdad? Este tipo de fecundación se conoce como fecundación. Hay 2 tipos. Externa. En cambio, los seres, por ejemplo, como el perro, el caballo, el tigre, ¿dónde ocurre la fecundación? ¿Dentro o fuera de los seres vivos, de esos animales? Dentro. Dentro, ¿verdad? Específicamente dentro de ¿cuál de los 2? De la hembra.
Dentro de la hembra, muy bien. Entonces eso es fecundación interna. Sí vimos la diferencia, ¿verdad? Hay dos tipos de fecundación. La fecundación externa, que ocurre, por ejemplo, en peces, en algunos renacuajos, por ejemplo, los sapos liberan en el charco, ¿verdad? Y la fecundación es afuera, ¿verdad? Y en el caso de animales como el venado, el tigre o la mayoría de los mamíferos, ¿verdad? Y algunos invertebrados también, la fecundación es interna. Hay dos tipos de fecundación. ¿De acuerdo? Muy bien. Y tenemos el desarrollo embrionario. De acuerdo al desarrollo embrionario, hay tres tipos de seres vivos. De acuerdo a este desarrollo embrionario, ¿verdad? Por ejemplo, la gallina. ¿Dónde ocurre el desarrollo embrionario en la gallina? O en las aves en general. ¿Dónde ocurre? En la parte externa. Ah, pero ¿en qué estructura? ¿Cómo se llama esa estructura? Huevo. Huevo. Entonces, el desarrollo embrionario que ocurre por huevos, llamamos a esos seres vivos ovíparos. ¿Sí o no, verdad? Ovíparos. A través de huevos. Pero, por ejemplo, hay animales que tienen huevos, pero su fecundación o su desarrollo embrionario de ese huevo no es externo. Por ejemplo, ¿cuál sería? Que se reproduce por huevos, pero internamente los tiene los huevos. El ornitorrinco. ¿Seguro? Se reproduce por huevos, pero los huevos no son expulsados, no son incubados afuera, sino que los incuba internamente. Les dejo eso de tarea. Este animal se llama, estos animales o estos seres vivos se llaman ovivíparos, ¿verdad? Y tenemos los últimos, como nosotros, que no nos desarrollamos por huevos, sino a través de un desarrollo de unas estructuras como la placenta, ¿verdad? Y se desarrolla internamente el individuo. ¿Cómo se llaman estos individuos? Vivíparos. Ahí tenemos. Estos tres tipos de seres vivos va a depender, por supuesto, de este proceso, del desarrollo embrionario. Estas fecundas, esto externa y interna, dependen de la fecundación. Pero si yo les digo, ¿qué tipo de reproducción representa todo este proceso? ¿Qué responden ustedes? ¿Esto esquemático a qué tipo de reproducción representa? A los vivíparos. ¿Qué tipo de reproducción? La reproducción sexual. La reproducción sexual. Y si yo les pregunto, ¿cuántos tipos de reproducción sexual existen? 2. ¿Cuántos tipos de reproducción sexual? Sabemos que hay 5 tipos de asexual. ¿Y de sexual? No, Gabriela, eso es los tipos de fecundación. Esa es una etapa de la reproducción. Hay fecundación interna y externa. ¿Existen 3 tipos? Esos son los 3 tipos, depende del desarrollo embrionario. ¿Cuántos tipos de reproducción sexual hay? Muy bien. Solo hay uno. Solo hay uno, ya Carlos lo había escrito y Gabriela, solo hay uno, ¿verdad? Producción de óvulos, espermatozoides y deben unirse. Muy bien, el tema, esta es parte de la introducción, nosotros vamos a desarrollar la actividad del tema el viernes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y con eso, y el viernes les socializo también la guía de estudio para la evaluación de ciencias y de DHI. ¿De acuerdo? Profe, usted dijo que íbamos a hablar de algo de Sí, pero será el viernes por el tiempo, porque nos queda menos de un minuto, Clemen, se fue el tiempo. El viernes hablaríamos de las fiestas de Guayaquil, las propuestas. Eso era lo que había que hablar, pero nos queda muy poco tiempo. Entonces el viernes hablamos, ¿de acuerdo? Perfecto, muy bien. Nos vemos el viernes, chicos, cuídense. Bye.